Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para el resto del mundo. Esto es para ustedes y yo, Eliezer El Vital. La semana pasada tuvimos como invitada de lujo en nuestro programa para todos ustedes a la doctora Damaris Rangel, defensora de derechos humanos, quien ya nos adentró en la problemática que se está presentando y que presentan cientos de padres. Desconocemos las cifras de cuántos son, sobre ciertas situaciones irregulares que se están presentando en el Poder Judicial venezolano y que están dando origen a una serie de situaciones con la separación de niños, niñas y adolescentes del seno de su familia desde Venezuela en Colombia. Y hay otros casos que, a no ser por las características de nexos de consanguinidad que existen en ellos y por supuesto la parte emotiva que ellos representan, no sé si son más delicados o menos delicados que los anteriores, por cuanto se trata de niños que ni siquiera han nacido en el territorio de la República para llegar a ser judicializados por los circuitos de protección de menores en nuestro país. El próximo domingo, 18 de junio, se celebra el Día del Padre. Y desde Para Todos Ustedes queremos rendirle un homenaje a todos los padres del mundo, pero principalmente a los padres venezolanos, quienes pese a la adversidad y a lo difícil que se puede estar presentando ciertas situaciones, tratan de hacer lo mejor por sus hijos, a todos los padres, por supuesto, que desempeñan el rol de padres, entre comillas y bien en mayúscula, que significa darle amor, orientar y llevar de la mano a otro ser humano y guiarlo para que algún día sea un ser de provecho para sí mismo y para la sociedad. En este orden de ideas tengo como invitado el día de hoy a un padre venezolano, a quienes ustedes van a conocer el día de hoy. Se trata del doctor Martín Heilmonat. Es abogado venezolano, padre de una niña de la cual está separada desde hace algunos años, y dejemos que él mismo nos cuente su historia. Bienvenido para todos ustedes, doctor Heilmonat. Hola, Eliezer, Gracias. un placer estar con ustedes en el programa. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación para que tu público y todos los que tengan alguna necesidad puedan conocer lo que es Funvenides y cómo trabajamos. Sí,
La grave situación de familiar que tú has presentado, o que están padeciendo tanto tu hija como tú, porque la situación los afecta a ambos, te llevó a ti a crear una organización no gubernamental. Es la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos, FUNVENIDES, quien tiene una ardua actividad desde el año 2020, entiendo. Cuéntanos cómo surge la creación de la fundación y de qué se trata y cómo están trabajando ustedes. Funvenides es la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos, como bien lo explicaste, que viene trabajando desde el año 2017. 17. Funvenides se configura por un grupo de padres y madres que se conseguían permanentemente en la Fiscalía General de la República, en la Cancillería, en los tribunales de protección de niños y en otras instituciones del Estado venezolano reclamando sobre la desaparición de sus hijos, fraudes judiciales, documentos falsos o sencillamente denunciando a algún funcionario, ya puede ser juez, un fiscal, un consejero de protección, de irregularidades judiciales. Entonces, entre esa gran cantidad de padres con diferentes casos, nos unimos 22 padres para en el año 2017 formar FUNVENIDES, que ahora es una organización no gubernamental, pero que lleva más de 160 casos de niños desaparecidos o con obstrucción de vínculos familiares. FUNVENIDES trabaja contra la obstrucción de vínculos familiares, trabaja contra la trata y tráfico de niños, contra la corrupción y las irregularidades del Poder Judicial venezolano. Disculpa, ¿tú ves allá que está grabando? Sí, dice grabando. Ok, disculpa, continúa. Ok, FUNVENIDES comienza, como te lo estaba explicando antes, sobre los principios de combatir la sustracción parental internacional que comenzó con esa diáspora de migrantes en gran cantidad y muchos que se llevaban a los niños sin la autorización del otro progenitor. Entonces, ahí se comenzaba a intentar enlazar el Convenio Internacional de Sustracción de Niños de la Haya de 1980 de Naciones Unidas con la Cancillería venezolana y la Cancillería de los otros países para que los niños puedan ser restituidos o se pudiera localizar a los niños y papá o mamá que quedó en Venezuela o en otro territorio pudiera saber sobre su hijo, tener algún régimen de convivencia familiar internacional o sencillamente poder ir a visitar al niño, saber en dónde se encuentra, hacerse responsable también de la parte de crianza y escolaridad. Pero ahí nos empezamos a dar cuenta de que la mayoría de los niños que eran sacados irregularmente de Venezuela también tenían algún tipo de documento falso, algún poder de autorización de viaje firmado en una notaría que el padre que aparece firmando no lo había otorgado. También conseguimos custodias o régimen de ejercicio unilateral de la patria potestad otorgado por algún tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes que el otro padre no sabía que se habían otorgado, y así una serie de procesos fantasma o con irregularidades judiciales. Entonces empezamos a darnos cuenta que detrás de esa posible sustracción internacional, como que un padre o una madre no se ponen de acuerdo con el otro progenitor y sacan al niño irregularmente de Venezuela, empezamos a darnos cuenta que había una red de delincuencia organizada que manejaba notarías, tribunales, fiscalías, consejos de protección, y ya no era solamente un problema entre parejas, sino que había una trata y tráfico de niños en muchos casos. Y empezamos a coincidir con padres y madres que ambos estaban reclamando la desaparición de sus hijos y que el Ministerio Público actuara. Entonces ya no podía ser un tema de que mamá o papá se llevó sin el consentimiento del otro progenitor al niño, sino que era una tercera persona desconocida. Eran secuestros, eran desapariciones forzadas. Y empezamos a darnos cuenta de también una red de comercialización, no solo de sentencias de tribunales venezolanos, sino una comercialización de partidas de nacimiento venezolanas, donde se le cambia el nombre
o el apellido a los niños y la nacionalidad. De esta manera se crea una identidad paralela de los niños para que puedan ser trasladados entre fronteras. De la misma forma, seguimos investigando con otras organizaciones, ya que Funvenides pertenece a Infancia Primero de Latinoamérica y Europa, que es un grupo de 108 ONG que trabajamos conjuntamente en 32 países contra la obstrucción de vínculos familiares y la trata y tráfico de niños. Empezamos a conseguir que había niños venezolanos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en España, y niños que estaban sin papá y mamá, niños que habían sido llevados por terceras personas con documentos falsos, pero habían sido llevados para poder pasar fronteras, tener beneficios de migración, obtener papeles de residencia o tener ayuda de estos grupos de recepción de migrantes, ya pueden ser ONG de diferentes países, grupos religiosos que le dan cabida y alimentos y le dan apoyo a los migrantes para que puedan ir transitando entre países. Y como grupo familiar con un niño, siempre tienen mayor posibilidades de ser ayudados. Entonces ahí empezamos a ver toda la comercialización que había de los niños. También descubrimos que hay como un mercado de niños recién nacidos que de la forma más descarada aparece en Facebook y en otras plataformas de comercialización de niños recién nacidos que dicen, necesitas adoptar un niño, quieres adoptar un bebé venezolano, te ayudamos, y ahí entramos con una serie de investigaciones y expertos de otros países a ver las direcciones IP donde fueron creadas esas cuentas y lo empezamos a relacionar con los niños que desaparecen de las maternidades. Recuerden que en Venezuela hay muchos casos, algunos muy relevantes del estado Carabobo, donde los niños desaparecen directamente de la maternidad. Niños que nacen de madres muy, muy jóvenes o en situación económica muy precaria y le dicen en la maternidad que el niño falleció al nacer, que el niño nació muerto y nunca le entregan el cuerpo del niño para que lo puedan enterrar, cremar. Entonces sencillamente dicen que los niños no nacieron con vida. Esas madres se han unido también, nos han contactado y de esa manera hemos podido empezar a investigar, documentar y denunciar esos casos ante autoridades venezolanas y autoridades internacionales, porque hay una comercialización de niños de recién nacidos, hasta llegar a este último escándalo del sector La Isabelica, también en el estado Carabobo, que en el año 2023 han desaparecido 22 niñas entre 8 y 12 años de edad con intervención del Consejo de Protección de la Isabelica, donde el Consejo de Protección de la Isabelica le ha retirado la responsabilidad de crianza a madres o a abuelas, niñas entre 8 y 12 años. ¿De qué manera? Se presentan con la policía, dicen que recibieron alguna denuncia de un vecino o de algún familiar que nunca tienen identificado quién es, de que los niños reciben maltrato intrafamiliar, golpes o algún tipo de maltrato psicológico o que permiten abuso sexual de terceras personas. Estas niñas son dadas por el Consejo de Protección de la Isabelica en colocación familiar con familias que en 1 o 2 años no hemos podido conseguir quiénes son, ni sabemos dónde están viviendo esas niñas, ni dónde están escolarizadas, porque dejan de ir al colegio que iban, no hay dirección, no hay nada. Cuando se la quitan a las abuelas, se basan en que las señoras no tienen los documentos necesarios para seguir criando a las nietas. ¿Por qué? Porque son personas de situaciones económicas muy precarias. Los padres de esas niñas tuvieron que migrar para obtener algún tipo de mejoras económicas y poder enviar dinero para Venezuela. Son personas que no tienen un conocimiento que les permita tener algún documento, haber ido antes de partir de Venezuela ante los tribunales de protección de niños. Entonces, el Consejo de Protección de este sector, la Isabelica, se basa en eso para decir que los abuelos o las abuelas no tienen documentos para tener a los niños y le quitan a esas niñas. Estos son algunos de los casos que hemos podido evidenciar que los relacionamos con la corrupción judicial, con la corrupción de todo el sistema de protección de niños de Venezuela y con la corrupción del sistema de identificación de niños. En el último informe de la Organización de Naciones Unidas, catalogan a Venezuela como un país de origen, tránsito de niños y adolescentes para el tráfico y trata de personas. Como sabemos, es un delito bastante grave
que consiste o implica la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de niños y adolescentes con fines de explotación. Entonces lo que estamos hablando es sumamente grave, porque cuando tenemos que los tribunales, las fiscalías, los consejos de protección, las notarías o el personal que trabaja en los departamentos de identificación venezolanos están colaborando con el tráfico y trata de niños, porque están colaborando directamente y su trabajo es fundamental para que Venezuela sea el país puente para el tráfico y trata de niños en Latinoamérica, como lo dice el último informe del año 2023 de la Organización de Naciones Unidas. Quiere decir que ellos están conscientes que al entregar, al comercializar una partida de nacimiento venezolana para alterar la verdadera identidad y nacionalidad de los niños, ellos tienen que estar claros en que el 90% de esos niños van a explotación sexual, estamos hablando de esclavitud sexual, a trabajos forzados en minas, en construcción, en esclavitud reproductiva, extracción de órganos, o sea, los delitos más horribles que podemos entender que se pueden llevar a cabo. En el informe de la Organización de Naciones Unidas que nosotros consignamos el día martes en el Palacio de Miraflores, los especialistas hacen Martes un enfoque. 13, disculpe, doctor, Sí. martes 13 de junio. Sí, este martes que acaba de pasar. Para que nuestra audiencia esté en contexto de la fecha. Ok, ellos dicen que el Estado venezolano no ha tomado las medidas acordes a lo que está sucediendo. Cuando hablan de las medidas acordes, ellos se refieren a que el Estado venezolano tiene posibilidades de frenar el tráfico y trata de niños. Hablan de que con las fronteras Brasil, Guyana y Colombia hay una puerta abierta para el tráfico y trata de niños. También con la salida que hay marítima hacia Trinidad y Tobago. Entonces, cuando ellos hacen el análisis y dicen que no se han tomado las medidas, es que consideran que Venezuela puede tomar unas medidas para solventar el problema o frenar estos delitos y no las está tomando y no se está tomando los casos con la seriedad que debería ser. Entonces, como les venía diciendo, Venezuela está catalogado como el país puente para el tráfico y trata de niños. Hay un estudio que hizo la periodista Paula Andrea Jiménez, una periodista venezolana colombiana, que se refiere a la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre los niños venezolanos. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en colocación familiar, que pertenece a la organización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se habla de 1.082 niños venezolanos abandonados en Colombia. Cuando hablan de abandonados en Colombia, son niños que ellos tuvieron que hacerse cargo de los mismos. Entonces, no es que padre o madre lo abandonaron. En algunos casos, papá o mamá los abandonó. En otros casos, son niños que estaban en la calle. En otros casos, son niños que han tenido que rescatar de trabajos forzados, de esta esclavitud sexual de niñas y adolescentes y todo lo horrible que puede ser que los niños terminen en esos hogares. Claro, tenemos que dar gracias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se está encargando de los niños venezolanos. Pero esos niños venezolanos, su gran mayoría tiene una familia en Venezuela y una familia que tal vez los esté buscando y que tal vez se quiera hacer cargo de ellos. Y ahí compete al Estado venezolano, a la Cancillería venezolana, hacer los enlaces para conseguir esa familia venezolana para 1.082 niños. Así como te hablamos de 1.082 niños que están en Colombia, hay 400 en Ecuador, 500 en Perú y 300 en Trinidad y Tobago. Te estamos hablando a números grandes de 2.500 niños venezolanos en estos 4 países, abandonados y que están siendo auxiliados de alguna manera por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus pares en cada país. Hay otra parte que a nosotros nos parece muy escandalosa y es la de la falsificación de documentos públicos y el uso de documentos públicos falsos. Tenemos pruebas que se han entregado en el Ministerio Público durante estos 5 años y se han entregado también en el Palacio de Miraflores, en la Asamblea Nacional. Hemos ido a entregarlos en la recepción del Canal 8 de Venezolana de Televisión aquí en Venezuela, porque
tienen a veces muchos diputados de la Asamblea Nacional o políticos del gobierno como invitados, otros que tienen programas de televisión para que le hagan llegar las pruebas, ya que hemos demostrado cuáles son los delitos y con las pruebas se ve quiénes son los responsables de estos delitos. Y esas personas, algunos abogados y otros funcionarios del Estado venezolano, mantienen una protección total, una impunidad tremenda sobre estos delitos de trata y tráfico de niños. Como les venía diciendo, las notarías son un foco abierto para la falsificación de documentos públicos. Y muchos jueces, cuando se ha hecho la tacha de estos documentos, por mostrar los movimientos migratorios que evidencian que la persona firmante o que aparece firmante no estaba en Venezuela para el momento de la firma, se basan jueces, estoy hablando de jueces, se basan en que Venezuela tiene fronteras abiertas y existe la trocha con Colombia. Entonces, los datos migratorios de Interpol, de Migración Colombia, del SAIME de Venezuela o de otras organizaciones de los países no pueden ser tomados en cuenta en materia judicial porque tenemos fronteras abiertas. Hasta esa forma de protección y de impunidad existe en el Estado venezolano. Cuando hablamos de las partidas de nacimiento, hablan de que las partidas de nacimiento son válidas hasta tanto el CNE no las anule. Entonces, sabemos que estamos hablando de falsificación de documentos de identidad de los niños y que los jueces le están dando validez. Y acá voy a hacer el primer aparte para mostrarles los documentos de mi hija y mostrarles cómo actúan esta red de tráfico y trata de niños. Mi hija nació en Orlando, Florida, en abril del año 2015. Acá está la partida de nacimiento de mi hija, en el Hospital Winnie Palmer de la ciudad de Orlando. Como saben, mi hija es norteamericana, acá está su pasaporte, es norteamericana, y siendo una niña norteamericana que vivía en Colombia con su mamá y conmigo, es trasladada por su madre de Colombia a Brasil utilizando una custodia entregada por un tribunal venezolano. Hablamos del Tribunal 27 de Caracas de protección de niños, niñas y adolescentes. En esa sentencia de custodia, la juez habla de una niña venezolana residente en Venezuela y le cambian el segundo apellido a mi hija. Entonces, de esa manera, le cambian la identidad, dicen que la niña estaba viviendo en Venezuela y llevan una sentencia de custodia a Colombia, donde mi hija tenía prohibición salida del país. ¿Cómo pasa todo esto? ¿Y qué me entero en el año 2018? Que en el año 2018 a mi hija le hicieron una partida de nacimiento venezolana. Mi hija nace en el 2015 y en el 2018 hacen una partida de nacimiento venezolana, diciendo que la niña nace en Venezuela, le ponen los mismos apellidos que puso la juez en su sentencia y dicen que la niña es presentada extemporáneamente en Venezuela. Todo eso yo lo llevé inmediatamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien acepta el caso por fraude judicial, por tener un tribunal venezolano actuando fuera de su jurisdicción. Hablamos del ámbito territorial donde ellos pueden actuar, porque está plenamente comprobado que la niña no era venezolana y no estaba en territorio venezolano. Yo presenté los movimientos migratorios de Interpol, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Migración Colombia, Policía Federal de Brasil y el SAIME de Venezuela. A todas estas, los jueces que han tocado el caso, después de 6 años, decidieron que los tribunales venezolanos no tenían jurisdicción para actuar en el caso de mi hija. Y lo deciden porque en el año 2022 y 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado venezolano de que tenían un procedimiento por traslado ilegal de niños o tráfico de niños con participación directa de tribunales venezolanos. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi caso familiar es el primer caso comprobado de corrupción judicial venezolana para el tráfico internacional de niños y para la alteración de documentos de identidad de los niños. Por eso es tan importante la
cantidad de pruebas que hemos recabado. Y así tenemos también el caso de Keira Alba Rinaldo. Keira es una niña de nacionalidad italiana que nació en La Coruña, España. Keira nace en La Coruña, España, porque la mamá, nacida en Venezuela, pero con padres italianos, estaba viviendo en La Coruña, España. Ahí conoce a un señor cubano y tienen una hija. El señor cubano decide irse para Miami a vivir con su familia y Keira queda en La Coruña con su mamá. Isabel Rinaldo decide regresar a Venezuela, donde tiene su profesión, porque Isabel es arquitecto, había trabajado muchos años en Radio Caracas Televisión, decide retornar a Venezuela. En el año 2017, Isabel recibe una llamada del Ministerio Público, de una fiscalía, donde le informan que debe presentarse con su hija en una oficina de la Fiscalía de Parque Central, donde están las Fiscalías de Protección del Niño y funciona la Dirección de Familia de la Fiscalía. Isabel, sin saber qué era lo que estaba pasando, se presenta con su hija. Ahí los fiscales le informan que ella tiene una denuncia puesta por el papá de la niña de violencia intrafamiliar y que la niña va a ser entrevistada por el equipo multidisciplinario, donde hay psicólogos y sociólogos, para ver cuál es la opinión de la niña y que ella debe esperar en una sala afuera. Keira entra a una oficina con los sociólogos y psicólogos del equipo multidisciplinario y ese fue el último día que Isabel Rinaldo vio a su hija, porque ahí mismo llega la policía de Caracas con el Consejo de Protección del Libertador y se llevan detenida a Isabel Rinaldo y es arrestada por 24 horas por supuesta violencia intrafamiliar contra su hija. A las 24 horas es puesta en libertad, pero la niña había desaparecido. Según los informes del Consejo de Protección del Libertador y de la fiscalía que llevó el caso, la niña fue entregada a su padre, Pedro Alba. Pero según los datos migratorios de Interpol, del SAIME de Venezuela y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor estaba en Estados Unidos, no estaba en Venezuela. Entonces la niña desapareció. Por toda la lucha que dio Isabel, también el Estado italiano, para ver dónde estaba la niña italiana, porque este caso lo llevamos al Parlamento Europeo, en el año 2019, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia de la doctora Carmen Zuleta de Merchán, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, deciden que la niña está desaparecida con un posible secuestro. Y en la sentencia ordenan al fiscal general de la República abrir una investigación penal para dar con el paradero de la niña. Y en la misma ordenan que incluyan en el sistema de Interpol con alerta roja al supuesto sustractor de la niña y a su hermana, quien también de nacionalidad cubana estaba en Venezuela para el momento que desapareció la niña y que la niña sea incluida en la alerta María de Interpol. Estamos hablando que pasaron 5 años y en el año 2023, cuando estuve en Madrid en enero del 2023, reunido con 2 europarlamentarios por varios casos de niños europeos desaparecidos en Venezuela, especialmente Keira, fuimos a las oficinas Interpol y pudimos ver que Interpol Venezuela jamás cumplió con la orden del Tribunal Supremo de Justicia para localizar a Keira y detener a los supuestos secuestradores. Gracias a Dios y a los medios de comunicación, porque Isabel participó con otros padres en Funvenides en una huelga de hambre en el año 2021, Caraota Digital, NTN 24, Radio Caracol de Colombia, Telemundo de Estados Unidos y la agencia EFE de Noticias para Europa hicieron varios programas especiales sobre los niños desaparecidos de Venezuela. En este año 2023, Keira, con 14 años de edad, acaba de aparecer en la ciudad de Medellín, Colombia, gracias a que una amiga del colegio vio el especial de Telemundo y le dijo a la niña: Keira, esta eres tú y esta es tu mamá, está viva y te está buscando. Inmediatamente la Policía Colombiana de Infancia y Adolescencia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fueron a casa de la niña, vieron que con quien está es con la tía, que debería tener alerta de Interpol desde el año 2019, y se comunicaron con Isabel Rinaldo, quien en estos momentos está en Medellín, Colombia, haciendo los trámites para que le entreguen a su hija. Ahora, lo alarmante es que Keira entró a Venezuela siendo únicamente una niña italiana, salió de Venezuela ingresó a Colombia, al sistema de educación colombiana y al seguro médico colombiano como una niña venezolana, con una partida de nacimiento venezolana,
con documentos venezolanos, con una custodia entregada a la tía por un tribunal venezolano y una custodia apostillada en la Cancillería venezolana. Que cuando tú vas a esos tribunales del Circuito de Protección de Niños de Caracas, no aparece ese expediente, no aparece esa medida de custodia y la medida está apostillada en la Cancillería venezolana. Quiere decir que cuando la Cancillería la apostilló, tuvo que haber corroborado con el Tribunal 27 de Protección de Niños de Caracas que esa custodia había sido emitida. Casualmente, es el mismo Tribunal 27 de mi caso. O sea, porque estamos hablando de que siempre son los mismos abogados, con los mismos jueces, con los mismos fiscales, con los mismos consejos de protección, quienes están vinculados para nuestra conclusión y la de varios organismos internacionales, entre ellos la Organización de Naciones Unidas en el tráfico y trata de niños. Y de toda esta situación que usted nos acaba de narrar, doctor, ya tiene conocimiento del ciudadano fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab. Tengo entendido que ustedes han elevado a su despacho todas estas denuncias, incluyendo las pruebas de lo que ustedes están denunciando. Ustedes no han obtenido hasta la fecha ninguna respuesta positiva o negativa del despacho del ciudadano fiscal general de la República. No hemos tenido ninguna respuesta directamente del fiscal general de la República. Nos ha costado muchísimo que la Dirección Anticorrupción del Ministerio Público reciba las denuncias, porque siempre que tú vas a llevar algo al Ministerio Público, acá tengo el caso de Keira, que lo volvimos a presentar entre el Parlamento Internacional de Derechos Humanos, una organización con estatus consultivo ante la ONU, que esta sede queda en Canadá, y la Organización Derechos Humanos con DR, que esta organización está en el estado de la Florida. Tú has entrevistado a Damaris Rangel, y Funvenides la volvimos a presentar el 9 de junio, hace una semana, en la Dirección Anticorrupción, en la Dirección de Derechos Humanos y en la Dirección de Familia del Ministerio Público. Te van a decir que vayas a correspondencia, te sellan de recibido en correspondencia y estos papeles jamás llegan a las direcciones o jamás tienen un trámite. Por eso es que acudimos a las organizaciones internacionales, a movimientos de calle, a concentraciones y protestas públicas para ver si de esa manera le llega al fiscal general de la República. En el año 2021, cuando se hizo la huelga de hambre, que la levantamos a las 48 horas por intervención de la que en ese momento ocupaba el cargo en el Ministerio de Justicia, la doctora Carmen Meléndez, nos hizo unas mesas de trabajo con el Tribunal Supremo de Justicia y con el Ministerio Público. En ese momento logramos que la Dirección Anticorrupción nombrara unos fiscales anticorrupción para investigar los casos. Te puedo hablar de la Fiscalía 17, quien trabajó de una forma transparente, verificó cada una de las pruebas de diferentes casos, porque le presentamos más de 50 casos. Y cuando el fiscal de esta Fiscalía 17 y 19 tenían las boletas listas para entregar de imputación al escritorio jurídico Roja Parra, a otros escritorios jurídicos y a varios jueces, 5 jueces del Circuito de Protección de Niños de Caracas, de la noche a la mañana ese fiscal fue cambiado de fiscalía y quien vino a integrar la Fiscalía 17 y 19 consideraron que no había elementos de convicción para ser imputados y estas personas siguen con total impunidad, pero siguen haciendo todo este tipo de fraudes. Entonces, y esos expedientes ya ni siquiera están en la Fiscalía, dicen que se extraviaron, que desaparecieron, porque esto es otro problema que tenemos en el Circuito de Protección de Niños de Caracas. En los tribunales se roban los expedientes o desaparecen los expedientes